Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, señoras y señores. Con muchísimo gusto estamos presentándoles un saludo a nombre de mis invitados y mis compañeros. Este jueves, final de agosto, jueves 31 de agosto del año 2017. ¿Cuántas expectativas y preocupaciones nos genera el presente? Estamos deambulando en un presente y lamentablemente no estamos poniéndonos de acuerdo. Creo que tenemos diferentes, no solo opiniones, sino objetivos estratégicos que cumplir, especialmente en los dos temas que debe preocuparnos. Un cerrar de esta etapa de corrupción, pero un cerrar digno para el pueblo ecuatoriano, que geste un precedente de sanción, de castigo. Y entonces ahí nos ponemos a pensar y a imaginar qué podríamos hacer como modelo emergente de cambio institucional, porque de eso debe tratarse, un freno a lo que ha venido ocurriendo. Pero si vemos, por ejemplo, un contralor que dialoga dilatadamente con el jefe de la función legislativa, ahí tenemos un poco de recelo, porque esa plática y la temática que están abordando, bien no puede suponer lo que nos ha comprometido el señor presidente de la República respecto a sus miras para cambiar el modelo. El sector privado enfrascado en sus conflictividades, más que conflictividades, aspiraciones, en el mejor de los casos, bonito nombre que ellos suelen usar para beneficiarse solamente en base a sus planes individualizados en el rol que tienen que cumplir para con el país, la producción, el modelo de desarrollo. Pero claro, ahí dicen que nos quiten muchísimos costos de dinero, que nos quiten muchísimos impuestos, que nos ablanden la situación económica y que nos dejen operar en libertad, con una agenda propia. El señor presidente, en cambio, deambula entre todas estas temáticas y claro, no tiene todavía una ruta precisa que elabore, que comenzando por la reforma institucional, en tratándose, por ejemplo, de cambiar al organismo máximo de control,
inicie el restablecimiento de relaciones normales en la institucionalidad que velen todas las organizaciones republicanas por un cambio de modelo ético. O eso no era lo que estábamos pensando ejecutar y realizar. Vayamos entonces con lo primero. El cambio de modelo productivo, el cambio de este escenario de confianza entre los principales protagonistas, que son las cámaras de la producción, que son los emprendedores, que es la gente que quiere trabajar, crear empresas y ofrecernos escenarios de trabajo para nuestra gente. Y la gente lo que reclama es trabajo, oportunidades de superación. Todos anuncian a su manera y todos dibujan y se toman los tiempos, se reprochan, se replican, discuten las formas. Hay otros, en cambio, que están el 80% de su tiempo como jefes de funciones, destinando estas horas o este porcentaje a cambiar la ruta de la administración del Estado en términos éticos. ¿Cuál es la prioridad o cuáles son las prioridades para el restablecimiento, por ejemplo, de la economía de producción? Esto le preguntamos entrando al saludar a mis invitados de primera hora, el señor coordinador de la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, Jorge Rodríguez, y la respetable figura, saludamos también a la respetable figura del doctor Alfredo Corral, excontralor general del Estado. ¿Qué tenemos que hacer en términos de activar la economía, de darle fuerza primero, fuerza de prioridad a la economía de producción? ¿En dónde están nuestros errores fundamentales? Y este disperso recetario que dan los sectores privados de la producción, o sea, las cámaras, que están dando algunas universidades, y los emprendedores libres, entre los que nos contamos todos, los que estamos oyendo esta tertulia. Venga entonces, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿Reinstitucionalizar el país? ¿O todo es de una vez, en simultáneo, y cada uno con estrategias que se incorporen a una lógica global? De lo contrario, son discursos y son empeños dispersos. Allá no vamos a llegar a una meta coherente, simultánea, necesaria. Hablando, por ejemplo, de la economía de producción, el diálogo con el sector privado, con miras a cambiar el modelo, ¿qué errores tiene o sostiene de los vistos por Alberto Acosta Burneo? Le molestamos con este tema y lo que tenga que decirnos sobre este rubro de gran preocupación nacional. ¿Le podemos llamar activación y cambio de modelo? Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es qué causó la crisis de 2016. Y ahí tenemos que ver que fue una década en la que hubo muchos recursos, se inyectó mucha liquidez de la economía, y esa liquidez fue impulsada desde el Estado. Las cosas comenzaron a aumentar las inversiones, la economía se sentía boyante, los precios subieron en paralelo de manera muy acelerada y llegó un momento con la caída del precio del petróleo que el fisco ya no pudo seguir inyectando liquidez a la economía y entonces se produce el colapso. Comienza a caer la producción, cae el empleo, comienza a destruirse la actividad que genera riqueza.
¿Y qué es lo que sucede? Que nos encontramos con un país que ya no tiene este alimento, esta gasolina, que eran los dólares que venían del petróleo y que venían del endeudamiento público, y entonces nos encontramos con un país costoso para producir. Los precios de la bonanza subieron muy rápido porque había tanto dinero en la economía. Muchas de esas inversiones que se hicieron durante la bonanza han probado ser malas inversiones, y en este momento estamos en una etapa de ajuste natural de la economía hacia abajo. Los precios tienen que seguir bajando a que el uso de estos activos vuelva a ser rentable. Y vemos que esto sucede, por ejemplo, en el sector inmobiliario. Comienzan a caer los precios de los bienes inmuebles, y así de todos los activos de la economía tienen que irse ajustando a la nueva realidad, una realidad en la que no pueden ser tan costosos. Y en medio de este proceso de ajuste viene este cambio de gobierno, y Lenín Moreno, que hasta ahora en materia económica no ha hecho un cambio significativo, mantiene la misma política de impulsar la economía vía gasto público, vía endeudamiento, tratar de sostener el gasto, y tratar de impulsar la economía vía más gasto público es darle la misma medicina que causó la crisis anterior. Entonces, lo que de fondo, qué hacer, cuando nos preguntamos qué hacer para que la economía salga adelante, desde el lado del gobierno, es facilitar este proceso de ajuste, de reducción de precios internos. Necesitamos reducir los costos de producción para que nuevamente sea rentable la actividad de los emprendedores, la actividad privada, para que podamos competir. Y lo vemos claramente, la dificultad que tiene el país de competir con productos colombianos, peruanos, que son mucho más baratos, por no irnos más lejos. Entonces, desde la perspectiva del Estado, hay mucho que puede hacer para reducir costos. Menciono solamente algunas ideas. La primera, puede reducir el costo de la energía eléctrica. Tenemos más hidroeléctricas, pero desde que hemos hecho hidroeléctricas, la energía en el Ecuador ha subido de precio, no ha bajado. Entonces, ha sido contraproducente tener más hidroeléctricas. Otro ejemplo, en materia laboral, necesitamos que la actividad laboral se adapte mejor a las necesidades del emprendimiento. Esto significa más flexibilidad en tema de horarios, no significa reducción del salario, pero sí reducción de los ciertos recargos que existen para que le dan rigidez al aparato productivo. No podemos pensar en la producción como un tema constante. La producción es muy variable y también debe permitir que la oferta laboral se adapte mejor a esa necesidad empresarial. Entonces, y por otro lado, buscar otros temas de reducción de costos. Aquí, lógicamente, también puede entrar un tema de optimización tributaria, eliminación de tramitología, acuerdos comerciales que reduzcan los aranceles para que nuestros productos no tengan recargos que nos hacen aún menos competitivo para ingresar a los principales mercados mundiales. Es decir, hay toda una gama de actividades que debe realizar el Estado, pero dentro de todas estas actividades, la única que no es conveniente es que trate de replicar lo que sucedió en los años anteriores. Más gasto público para impulsar la economía, porque esa es la receta para una futura crisis. Cuando el Estado no pueda seguir endeudándose, no pueda seguir inyectando recursos, infla los precios, infla la economía artificialmente y nuevamente caeremos en una crisis como la que tuvimos en 2016. Entonces, la receta no debería venir por el lado de buscar que el Estado siga gastando, siga haciendo crecer ciertos sectores económicos. Se está hablando ahora de la construcción, que va a crecer con más gasto público. Pero ¿de dónde va a salir ese dinero para el gasto público? De impuestos, que le van a quitar a otros sectores de la economía. Entonces, ¿cuál es el efecto neto? Yo creo que el efecto neto de ese impulso a la construcción va a ser reducido. Lo que va a hacer realmente sacar dinero del bolsillo de unos ciudadanos para dárselos a otros ciudadanos, pero el efecto neto probablemente sea muy reducido. Entonces tenemos que estar claros, no tenemos que esperar del Estado que venga a gastar más y a invertir más para que la economía se dinamice, sino que tenemos que esperar que nos ayude como emprendedores a reducir esos costos de producción para que vuelva a ser rentable producir en el Ecuador. Por sobre todo usted es economista de profesión y un hombre de negocios, de emprendimientos, un verdadero triunfador en materia de empuje empresarial, Jorge. No solamente ahora dedicado a la tarea cívica de poder darle, digamos, una dirección al reparo institucional de los organismos de control que han fracasado rotundamente en el cuidado del dinero, que vino frondoso, que vino gigante, que Dios nos bendijo durante estos últimos años, pero que se tragaron, se metieron al bolsillo. Ahora mismo vamos a anunciar todo lo que se ha descubierto en Panamá, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un pocotón de dinero desesperado. El dinero está desesperado porque le van a caer encima y entonces los dueños de ese dinero enloquecido están buscando dónde ubicarlo. Alternativas de depósitos
dinero mal habido, naturalmente. El dinero bien habido, pues ahí está tranquilo a través de los sistemas financieros internacionales, ¿no es cierto? Pero estamos apuntalando. El presidente tiene lamentablemente una coincidencia de conflictividades y solucionar eso en simultáneo requiere de un equipo coherente que piense igual que la mayor parte de los actores fundamentales. En esos sectores está el privado. Y el presidente ha tenido fe en el sector privado. Dijo, ya los sectores estatales que se tomaron la economía, que diseñaron formas de beneficiar a sus adictos, pero adictos al robo, adictos a la corrupción y adictos a lo que se llama apoderamiento de las instituciones de control. En eso se han pasado estos últimos años, disimulando lo que estaban haciendo en liga. Este ha sido una liga, una gigante liga para perdonarse incluso. Y ojalá tengamos tiempo de hablar también del tema de la Contraloría. Desde luego que vamos a hablar, contando con la presencia del ex Contralor del Estado y la suya a nombre de los ciudadanos. Pero arreglemos esto. ¿Cómo le damos coherencia, sentido de empuje a los sectores privados, de rescate a la economía de la producción, señor economista Rodríguez? Yo creo que esta es una de las más importantes tribunas que tiene el país. Definitivamente por aquí pasan los actores políticos más importantes. Y siendo así, realmente, mi querido Gonzalo, lo que se dice aquí tiene un peso muy fundamental en las decisiones posteriores, no solamente del gobierno, sino de lo que cree la gente. La gente que tiene una participación ciudadana, porque hay un montón de personas que lastimosamente tienen que rajarse todos los días sin oír radio, sin leer periódicos, oyendo a veces solamente lo que les repiten las cadenas oficiales. Esas personas no están en capacidad de diluir aquellos conceptos que se dan aquí en la radio. Dada la importancia de la radio, usted ha tenido actores en la parte económica y en la parte de la corrupción. Vea usted cómo han sido dos temas que fundamentalmente se han manejado durante estos últimos 100 días, o más bien dicho, mucho antes también. Y en la parte económica hemos visto dos grupos bien identificados. Los que creen en el ajuste necesario para efectos de que se desarrolle el país, que hay que votar un montón de empleados, que hay que reducir el gasto público, que hay que nuevamente revitalizar el sector privado, una serie de medidas que realmente van hacia el tema de ajuste. Y hay otro grupo también que ha venido acá y también tiene bastante importancia en lo que dice, es que el ajuste puede causar un mayor descalabro en una economía que básicamente está enferma. En resumen, lo que acabamos de oír este rato al economista Costa desde Guayaquil, en definitiva es qué pasa con los 10 años de esa liquidez inmensa de dinero que llegó y abarrató. Bueno, estoy diciendo... Abarrotó. No, tampoco. Nos olvidamos. Bueno, que llenó demasiado las arcas fiscales. Abarrotó las arcas fiscales. Y que, lógicamente, en esa desesperación de hacer cosas, hacían exclusivamente aquellas que les podían dar plata. Porque aquí no hubo una planificación de cuáles son las obras. Sí, dijeron vamos a hacer hidroeléctricas, cierto es, pero de manera sin rumbo fueron haciendo temas que incluso hoy día nos van a demostrar en los próximos meses, es el gasto que no fue planificado ni tampoco de calidad. Entonces, hay que determinar realmente qué le pasa a la economía. Vea, ¿por qué el Ecuador le cuesta más producir arroz? Y no podemos exportar, por ejemplo, a Colombia porque Colombia está produciendo más barato. ¿Por qué la producción de maíz, que debería ser fundamental para efectos del desarrollo del país también? ¿Por qué estamos más caros que lo que produce Uruguay, Argentina, y estamos haciendo importaciones? Realmente, vea, en el Ecuador el costo supera los $18 y podemos importar a $12. ¿Qué le pasa al Ecuador? Entonces, los economistas tenemos un deber bien importante en donde debemos dar una respuesta de por qué somos más caros. Y de ahí, lógicamente, podemos dar las respuestas de qué hacer
para efectos de darle viabilidad a la economía. Entonces, el problema económico es importante. Las cámaras, por un lado, muy bien, tienen ya una receta. ¿Y qué le parece a usted las acciones que nos va a precisar y a explicar Alberto Acosta Burneo? Esto que nos describe la compañera periodista Mayra Pacheco de la redacción del Comercio. Mayra dice al menos 6 acciones ha emprendido el actual gobierno en el ámbito económico en sus primeros 100 días, que los va a cumplir en cuestión de horas. Las medidas consistieron en emitir nuevos bonos, en reducir el impuesto al valor agregado IVA, en eliminar las salvaguardias, en abrir un diálogo con el sector privado a través del Consejo Consultivo de la Producción y tributario de la producción y de los aspectos o ámbitos tributarios. Se ha preocupado también de transparentar la situación fiscal sin haberlo logrado a plenitud. Hay unos misterios gigantescos que venimos arrastrando entre todos los... yo no me cuento como tal. Yo soy un convencional periodista comunicador, pero los expertos en materia fiscal saben que hay un dinero que no aparece. Y hay temores de que incluso las autoridades de control que aspiran a quedarse como titulares y para buena data, escondan estas cosas. No le den una dirección de investigación adecuada y ellos mismos no se apersonen de recoger ese dinero que esté en alguna parte. La situación fiscal, la situación hidrocarburífera, todo se suma. Entonces, ¿cómo ponemos orden para que venga el nuevo modelo, especialmente con orden en el aparataje o el sistema de control de la economía estatal y privada? Le volvemos a preguntar a Alberto. Aquí yo creo que el tema crítico es el equilibrio fiscal. Y vemos que la economía se ha vuelto dependiente de lo que le pase al fisco. Esa fue la herencia de la década anterior. Una economía que creció y se desarrolló, la actividad privada, cada vez había más empresas que se crearon para servirle al Estado, porque era el gran empleador, el gran contratador. Vemos que una vez que se queda sin recursos del Estado, una gran cantidad de empresas y de emprendedores se quedan sin actividad, se quedan a quién darle servicios. Y entonces estamos en esta etapa tan complicada que lo que yo creo que la base de la corrección es poner límite al gasto público. Y ustedes dirán, pero es que poner límite al gasto público significa que se pierdan empleos en el sector público. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Toda economía tiene un costo y la alternativa es que se siga gastando al mismo ritmo y que se saque recursos de otro lado. ¿Y ese otro lado, de dónde es ese otro lado? Es del sector privado. Significa que hay que poner más impuestos para sostener ese gasto público, porque estemos claros, de la deuda y del tarjeteo no vamos a poder vivir indefinidamente. Esa es una estrategia que se acaba y que se va a acabar relativamente pronto. Y todas esas deudas, además, hay que pagarlas con sus respectivos intereses. ¿Y cómo el Estado puede pagar las deudas cuando no tiene ni siquiera para sus gastos regulares, para sus gastos corrientes? La manera de hacerlo es vía futuros impuestos, y eso tenemos que los ciudadanos estar muy claros. Las deudas de hoy, que nos hacen sentir un cierto bienestar, como hemos sentido durante este semestre, un semestre de ligera recuperación, se van a pagar en el futuro vía futuros impuestos. Entonces yo creo que la clave en este momento es limitar el gasto público de manera gradual. Nadie habla de un efecto de choque que colapse la economía, sino poner límites graduales, planificados, para que de aquí a 4 años, yo creo que si en 4 años se logra poner en orden la economía, sería un gran logro. De aquí a 4 años, reducir ese nivel de gasto para depender menos del endeudamiento y poner un límite a cuánto se va a gastar en el Estado, porque no queremos que siga cargando de más impuestos, que lo que hacen finalmente, al quitar recursos del sector privado, es destruir empleos en el sector privado, porque la alternativa en este momento del ajuste, lamentablemente, es escoger en dónde se van a destruir los empleos, si en el sector privado o en el público. Y conviene mucho más ayudar al sector que genera riqueza. ¿No? ¿Dónde se van a destruir empleos, dijo? ¿O construir empleos?
se van a destruir empleos depende de las medidas que adopte el gobierno. Y hasta ahora el gobierno nos ha dicho que no quiere reducir el gasto porque eso significa menos servicios. Entonces la alternativa es clara. Entonces alguien tiene que pagar ese gasto. Y entonces quien va a pagar ese gasto será el sector privado, y la manera de pagar ese gasto va a ser vía futuros impuestos. No hay otra alternativa. Claro. Los prestamistas solamente es un tema temporal, el tarjeteo es temporal. Eso hay que pagarlo de algún lado. Entonces yo creo que la clave está en ir coordinadamente reduciendo el gasto no público. Pagan los sectores privados, paga la gente en su ámbito de consumidores. Pagamos todos, pero pagamos también los empresarios, desde luego. Ahora, en lugar de aquello, ¿qué otro modelo podría imprimirse para que el costo del robo lo distribuyamos más equitativamente y no solamente a costo de poner otras fechas para solucionar los problemas de la iliquidez de la caja fiscal? Porque después de poquísimo tiempo, el frente económico del presidente Moreno ya se va a ver en pindingas, ya se va a ver mucho más complicado. Ahora está con una tarjeta de crédito, está prestando y prestando, aumentando la deuda. Pero eso tiene una etapa final que puede ya considerarse desde su punto de vista el instante en que ocurran qué niveles de endeudamiento, por ejemplo, ya serían dramáticos. Yo creo que en la actualidad estamos en un nivel dramático, no tanto por el saldo de la deuda, que el mismo presidente ha reconocido que es alrededor de un 60% del PIB, pero ese valor es simplemente arbitrario. Lo que importa es cuánto cuesta servir esa deuda. Y vemos que en un presupuesto de 36.000 millones de dólares, la amortización, el servicio de la deuda, ya resulta 10.000 millones de dólares, es lo que sucede en este año. Es decir, ya estamos con un monto muy importante del presupuesto destinando a servir la deuda, superior a salud, educación, en juntos. Y entonces eso nos lleva ya a la conclusión de que no podemos seguir endeudándonos más porque sigue subiendo el servicio de la deuda. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata? Vamos a tener que dejar de pagar otras cosas, otros servicios del Estado para poder servir la deuda. Y entonces podemos llegar al momento en el que no podamos servir la deuda, y en ese momento, si nos atrasamos en los pagos, se cierra la llave del crédito, se acaba el tarjeteo y entramos en una crisis muy importante. Entonces eso es lo que hay que evitar. Tenemos que evitar el seguir tarjeteando. La tarjeta de crédito es muy buena si se la usa adecuadamente. Así es. Si se la usa inadecuadamente es muy peligrosa para las finanzas familiares, y lo mismo sucede con el Estado. El endeudamiento es positivo si se lo usa adecuadamente, pero vemos que en esta década se ha abusado del endeudamiento, no solamente para la construcción de obras que han probado ser innecesarias. Una hidroeléctrica es muy buena de construir, 2 son buenas, 3 es un exceso, 4 ya no tiene sentido, es un desperdicio, y en adelante vemos que hemos desperdiciado recursos en construcción de hidroeléctricas y que el resultado ha sido que el costo de la energía eléctrica suba. ¿Y por qué no hablar también de las coimas, los sobreprecios? Que no es que ya eso es cuestión del pasado, es cuestión del futuro. Las coimas y el sobreprecio están en el futuro porque están en todas las deudas que tenemos que pagar. Este momento nos han diferido el valor de las coimas y los sobreprecios en las deudas que todavía no hemos pagado y que los ciudadanos vamos a tener que pagar de aquí en adelante. Entonces la situación yo considero que es crítica en el tema de endeudamiento y tenemos que abandonar ya, no podemos seguir esperando, abandonar esta estrategia de fuerte endeudamiento para no reducir gastos. Está muy bien endeudarse y yo creo que vamos a tener que seguir endeudándonos, pero para suavizar el ajuste, no para evitar el gasto. Evitar el gasto es inconveniente porque eventualmente vamos a tener que reducir el gasto. Nadie puede gastar más de lo que tiene, ninguna familia lo puede hacer, el Estado tampoco. Y entonces tiene que reducir el gasto, pero de una manera muy planificada, evitando, como digo, los costos, sobre todo a la población de menores ingresos. Yo le agradezco muchísimo, Alberto, salvo una circunstancia que nos dejará denunciando lo que creen los sectores privados. ¿Cómo creen los sectores privados que el producto de la corrupción depositado, o sea, estoy hablando o aludiendo al tema de la ruta del dinero, este momento, por ejemplo, pequeña cantidad o pequeñas 2 cantidades, según tiene conocimiento nuestro medio de comunicación, han sido detectadas en cuentas de los fascinerosos en Panamá. Eso lo vamos a reclamar.
son tareas muy dilatadas, son tareas muy complicadas debido a la institucionalidad financiera que debemos respetar de otros países, como para indagar, ¿no le corresponde al presidente Moreno también canalizar un área de investigación? Seguramente alquilando o contratando, haciendo un convenio macro con una empresa que gane comisiones por los dineros que pueda detectar y recaudar, si hay cómo. Pero si es que ya las cosas no hay cómo, como han ocurrido en otros atracos asimismo masivos, eso es plata en vano. Y el que se lleve el dinero es el organismo disimulatorio, en este caso la Contraloría General del Estado, a la que pasamos a eludirla y de la que nos vamos a preocupar a partir de este instante. Pero déjenos diciendo, ¿dónde, cómo podríamos captar el dinero robado? ¿Qué responsabilidades tiene en esa circunstancia el gobierno de turno? Bueno, yo creo que es fundamental que el gobierno haga una lucha campal contra la corrupción y que busque los culpables, sea quien sea. Y vemos que ha coincidido una disputa política entre correístas y morenistas que nos está llevando hacia eso, hacia buscar los errores del pasado. Pero yo creo que esto tiene que ser ya una política institucionalizada y más allá de eso, tenemos que estar claros que no ha cambiado nada en el escenario más allá que el cambio de presidente y una voluntad de investigación. Pero las leyes que permitieron este atraco están vigentes. La contratación a dedo está vigente. El arca abierta que creó Correa está vigente, no ha cambiado nada. Entonces yo creo que la lucha tiene que ser frontal, no nos quedemos en las formas. Son muy buenas las formas, muy positivas, pero hay que ir al fondo. Y eso se requiere en el tema político, en el tema de la lucha de la corrupción hay que ir al fondo, cerrar el arca que sigue abierta, y en el tema económico mucho más. En el tema económico se ha hecho muy poco, ya han pasado casi 100 días, y vemos que hay muy pocas medidas y no podemos seguir esperando. La situación del país es crítica y requiere de medidas urgentes. Entonces hay que pasar de las formas al fondo. Muchas gracias y muy buenos días, Alberto. Hasta siempre. Yo quiero pedirles, saludando de nuevo a nuestros queridos invitados, el doctor Alfredo Corral, excontralor general del Estado, y un representante genuino de la sociedad ecuatoriana en esta lucha contra la corrupción, que es Jorge Rodríguez. Este momento nos corresponde optar por designar un nuevo contralor, una nueva autoridad de control. Desde el diario El Telégrafo, interesado quién estará en que esto no ocurra y que se mantenga Pablo Celi, porque además dicen que eso es lo constitucional y ya le voy a decir por qué o qué razones establecen o qué textos de la Constitución así lo determinan, porque en eso también tenemos que ser respetuosos. No porque los otros hayan hecho lo que les viene en gana con la carta política, nosotros podemos cometer los mismos errores. Pero dice que la designación del nuevo Contralor, que es la entidad que ha fracasado rotundamente, y por el fracaso de esta institución que cobraba para perdonar glosas, que disimulaba mandándole al fiscal 2.000, 3.000 cosas pequeñitas, doctor. Las cosas grandes no les mandaba el señor Poli. Si me está escuchando, yo siempre le he rezado y le he cantado esto. Bueno, la designación de este nuevo Contralor le tomaría entre 7 y 9 meses. Consiguientemente, por la dilación que tendríamos que asimilar para tener una autoridad de conformidad con la Carta Política del Estado, es decir, toda legal esta autoridad, tenemos que aguantarnos con el subrogante actual. Yo por lo menos como ciudadano creo que me tocaría hacerme de la vista gorda y decir no hay más, no queda otra alternativa. ¿Por qué, doctor?
Porque, en primer lugar, debemos señalar que la Contraloría General del Estado forma parte de la función de transparencia y control social conforme lo señala, creo que el artículo 204 de la Constitución. En el 205, en el artículo que continúa, dispone que los representantes de las entidades que forman parte de la función de transparencia y control social ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años. De 5 años, es el caso del Contralor. 5 años que gozan de fuero de Corte Nacional, 5 años que son sujetos de enjuiciamiento político por parte de la Asamblea Nacional, o sea, del Congreso. De manera taxativa se señala, en caso de darse este enjuiciamiento y de procederse a la destitución, se deberá realizar un nuevo proceso de designación. De la lectura de las disposiciones constitucionales, doctor y economista, podemos colegir que en el caso del excontralor Carlos Polis, se produjo un juicio político que derivó en su censura, no así en su destitución, pues éste había renunciado días antes del proceso del juicio político. Nótese que el requisito para un nuevo proceso es que el funcionario haya sido destituido. Ahora bien, veamos qué otras normas hacen referencia a este tema. Es deber y atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras, la establecida en el numeral 11 del artículo 208, que es la de designar al Contralor General del Estado. Esta designación se la realiza por concurso de oposición y méritos. La misma atribución la recoge el artículo 5.6 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como se llama. Veamos qué dice sobre el Contralor la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y le dejo con mis oyentes para una mejor explicación, obviamente. El artículo 32 del Contralor del Estado, dice la norma, ¿no? Del Contralor General del Estado. El Contralor del Estado es la máxima autoridad de control gubernamental y auditoría de gestión pública. Ejercerá las atribuciones que la Constitución de la República y las leyes le confieren. El periodo de gestión, los requisitos de la forma de elección serán los previstos en la Constitución de la República. Y aquí viene la parte importante. Artículo 33, doctor. Artículo 33 del Subcontralor General del Estado. El Subcontralor General del Estado será designado por el Contralor General. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel, se refiere al Contralor titular. Desempeñará las funciones que establezca el reglamento orgánico funcional de la institución y aquellas que sean delegadas por el Contralor. Subrogará al Contralor, en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular, Es decir, que una vez que el Contralor Carlos Polis fue elegido mediante concurso de oposición y mérito por el Consejo de Participación Ciudadana, en la membresía de este gobierno eran unos 4, 6, 8, 10, 11 desconocidos que vinieron prácticamente a imponernos lo que el partido de gobierno disponía, con nombres, con apellidos, con funciones, con periodos. Entonces, si hay esta prohibición y otras que me proveyeron a mí
y que usted las debe conocer, señor doctor. Yo veo que es cosa complicada, pues, nombrar otro Contralor del Estado. O sea que tenemos que, según esta Constitución correísta, aguantarnos con el que tenemos. Y por eso, claro, el señor Polit se pasa conversando con importantes autoridades del gobierno, a una de las cuales ya me referí. Conversan en la oficina del uno, en la oficina del otro, y hasta en la casa del otro. Y se quedan ahí 2 horas, 3 horas, que estarán comentando. Pero Polit está loquísimo por quedarse. Y además la Constitución también está loquísima por quedarse, doctor. ¿Qué podemos hacer? Gracias, buenos días. Un saludo especial a la audiencia de Radio Democracia, al economista Jorge Rodríguez y al economista Alberto Acosta, a quien le escuchamos hace unos momentos. La situación actual de la Contraloría es realmente grave. En primer lugar, yo no creo que haya fracasado la institución como tal. La institución es absolutamente respetable y necesaria porque su misión es controlar el buen uso de los recursos públicos. El hecho de que lamentablemente haya existido un contralor que en lugar de controlar el uso de los recursos públicos ha estado enriqueciéndose a su favor y que haya terminado, como todo el país conoce, en que haya fugado del país y haya sido sometido a un juicio político, a pesar de la renuncia, de lo que yo recuerdo, el resultado del juicio político fue la censura y destitución del contralor doctor Polit. De tal manera que, claro, teóricamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendría que designar un nuevo contralor a la brevedad posible mediante el sistema de concurso de oposición y méritos que está previsto en la Constitución y en la ley. Porque el contralor subrogante, si bien tiene todas las facultades, como usted ha leído, exactamente iguales a las que tiene el contralor titular mientras está reemplazándolo, es un funcionario temporal, porque obviamente no es el titular de una institución. Y lo deseable sería que una institución tan necesaria, especialísimamente en esta época, en que hemos pasado una década de corrupción inconmensurable, el papel de la Contraloría General del Estado se acentúa en la necesidad de que los recursos públicos sean debidamente controlados. Pero ¿quién confía en ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Ya vimos que como resultado de las elecciones de la selección que antes hizo, al doctor Polit, que fue designado contralor porque su nombre constó en la terna que conformó el Congreso, pero por participación política del expresidente Lucio Gutiérrez, y después seguramente llegó a un acuerdo con el economista Correa para ser titular de la Contraloría General del Estado durante los 10 años del gobierno anterior. Y fue reelegido con un puntaje de 100 sobre 100, y fue reelegido otra vez hace poco tiempo, creo que con 96, algo así, sobre 100, de tal manera que tenía un periodo nuevo de 5 años más, periodo que el propio Contralor lo cortó, lo desperdició, diríamos así, fugando del país y como consecuencia del juicio político. Entonces, al momento la Contraloría está a cargo de un Contralor subrogante, el doctor Pablo Celi. A mi modo de ver, él ha dado muestras de querer actuar de una manera positiva e independiente, al haber iniciado un proceso de auditoría de la deuda externa, que creo que es uno de los temas más preocupantes que tiene el país,
como lo acabamos de oír al economista Costa, que dijo que todos los recursos que tenemos prácticamente van a servir para honrar esa deuda, es decir, para pagar la deuda, afectando a las imperiosas necesidades que tiene el gobierno de atender los asuntos de salud, educación, vivienda, vialidad, etcétera, etcétera. Entonces, además, ¿qué ha ocurrido con el Contralor subrogante actual? Fue llamado a una comisión del Congreso y por poco le destituyen. Le agredieron prácticamente porque está queriendo realizar una auditoría sobre la deuda externa, como si fuera un tema intocable, lo cual es absolutamente absurdo porque son recursos públicos del Estado ecuatoriano, es decir, del pueblo ecuatoriano, que tienen que ser auditados por el organismo de control como es la Contraloría. Y al país le interesa saber cuánto debemos, a quiénes debemos, en qué condiciones el Ecuador se endeudó, no solamente con el gobierno y con las instituciones chinas, sino con todos los acreedores que existen, para saber exactamente en qué situación económica estamos y también para que se puedan tomar las medidas correctivas de las que tanto se ha hablado. Usted habló, Gonzalo, de la reinstitucionalización del país. Efectivamente, eso es indispensable y tiene que haber una reestructuración económica, como lo han dicho los que conocen del tema, y tiene que haber una reestructuración moral en base al combate radical a la corrupción. Ahora tenemos enjuiciados a un vicepresidente de la República por asociación ilícita con el ex Contralor General del Estado, su tío y otras personas más. Yo diría, por algo se debe comenzar. Y yo creo que el país respira, no profundo, pero por lo menos respira un aire de bondad, de entereza, de mejoramiento, etcétera, con estos enjuiciamientos, porque a través de ellos se puede descubrir la verdad, se debe descubrir la verdad y se debe sancionar a quienes resulten culpables y obviamente tratar de que el Estado recupere los recursos económicos que fueron indebidamente apropiados por quienes incurrieron en los delitos, todos los delitos que están establecidos en el Código Penal, no solo la asociación ilícita, sino peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera. Si el periodo de endeudamiento del Estado ecuatoriano ha sido pecaminoso, como casi estamos seguros que lo ha sido, si hace falta que el organismo de control que dejó hacer y dejó pasar todos los vicios de la corrupción que primaron en estos 10 años y que optaron por hacer desaparecer la plata o les dirigieron a bolsillos enigmáticos. Comencemos por pensar si este Contralor subrogante está para perdonar y no introducir, sino profundizar adecuadamente en la deuda del público, privada y pública, en la deuda, estamos perdidos, pues. Y si, por ejemplo, el lado gubernamental busca un Contralor General del Estado que permanezca y disimule, le dé un giro de perdón a los malos lineamientos de endeudamiento público, de endeudamiento internacional especialmente, ¿a quién vamos a apelarlos, a poner los ojos después de poco? Cuando veamos que hay una intención de perdonar esos vicios de endeudamiento mal habidos me refiero a que fueron contrataciones de dinero no convenientes para el interés nacional, por las tasas de interés,
etcétera, etcétera. ¿Qué le parece a usted, yo creo economista? que, en la mayor parte de casos que han participado gente aquí en la radio, se han equivocado cuando hablan, ya estamos pasando del 40%, estamos cerca del 60%. Ese no es el problema, en que lleguemos al 100%. El problema es cuánto vamos a pagar anualmente en el presupuesto general del Estado. Si es que usted asume un presupuesto suyo y dice, al mes yo tengo de ingresos, digamos, 30, y de los 30 tengo que pagar en sueldos y salarios 10. Y si es que en la deuda que tengo que pagar a los bancos tengo que pagar 10, me quedan solamente 10. Y si es que me quedan solamente 10, realmente no puedo hacer nada de ninguna obra del Estado. Y esa es, traduciéndole en millones de dólares, 30.000 millones, digamos, del presupuesto, 10.000 el servicio de la deuda, 10.000 en pago de sueldos y salarios a los empleados públicos, ¿qué le queda al Estado? Prácticamente le queda solamente la tercera parte. Y en esas condiciones, primero usted tiene que ir en la política fiscal a hacer un reacomodo, es decir, cómo mejoro las condiciones del presupuesto para que me alcance, por lo menos para los gastos que son fundamentales en la administración pública. Entonces, el primero es, el tema es, obligatoriamente tienen que ir hacia la renegociación de la deuda pública. Yo creo que este primer paso que están dando a través de la Contraloría, para efectos de la auditoría, tiene una intención, en definitiva, es establecer no solamente si se contrató bien o si se contrató mal, sino también las condiciones de la deuda. Y las condiciones de la deuda sabemos exactamente de que en países vecinos pagaban la tercera parte de tasa de interés y que la acumulación de la amortización en el plazo pues era más gravosa para efectos del Ecuador. Entonces todo eso tiene que decir. Pero aparte de eso también la violación a cierto tipo de disposiciones y el imputar aquellos delitos de aquellos que le endeudaron al país, llevándole básicamente a una catástrofe económica. Luego de que tuvimos una época de una liquidez inmensa, a pesar de eso no aprovecharon las circunstancias y nos dejaron endeudando, no por el porcentaje de la deuda con respecto al PIB, sino con respecto a cuánto es la amortización anual con cargo al presupuesto general del Estado. Entonces, yo creo que el trabajo que está haciendo, que va a hacer la Contraloría tiene que ir rápido, porque una medida de esa naturaleza no podemos dejar para después de 3, 4, 5, 6 meses que se acabe la auditoría. Ellos tienen que, en el mes de septiembre, tienen que tomar acciones. Gonzalo, si es que en el mes de septiembre no se toman medidas ya radicales, hemos venido hablando demasiado durante los 100 días, pero el mes de septiembre es vital para el tema, no solamente de la corrupción, sino la parte económica. La corrupción ya cansa. A mí ya me cansa estar hablando todos los días del mismo tema. Hasta el público está fatigado. Está fastidiado. Ya tenemos que comenzar a hablar qué queremos respecto a la economía. Pero no solamente pensando en aquellos beneficios que puedan significar determinada acción para determinados grupos económicos, sino fundamentalmente para la economía en su contexto. Que esto es lo fundamental. Pero ¿cómo hacemos sin una auditoría respetable de la deuda pública? No tenemos. Sí, pero la deuda es una cosa, aunque no tengamos la auditoría, ya sabemos. Si es que es el 30%, ya sabemos que es demasiado, que es brutalmente en cuanto a lo que es las condiciones. Cuantía. No solamente, la cuantía no, son las condiciones. Las condiciones, leoninas. Si pagamos más del 7%, claro, tenemos que decirles, señores chinos, vamos a hacer una moratoria. Una renegociación se impone. Vamos a hacer una moratoria mientras hacemos una renegociación correspondiente. Y tomamos parámetros de lo que le han prestado a otros países y les decimos, si es que a Namibia, a Uganda, a Colombia le prestaron al 2%, ¿por qué nos están prestando al 10%? La moratoria sin miedo, ¿no? La moratoria tenemos que entrar con los chinos. Porque los interesados suelen decir, no nos va a prestar nadie un dólar más. Lo de los chinos no nos importa este rato, los chinos no nos compran prácticamente nada. Nosotros estamos comprando una gran cantidad. El déficit de balanza comercial con la China es más allá si mal no recuerdo, más allá de los 2.000 millones de dólares. Entonces, tenemos que comenzar a ajustar esa parte. En la parte de los recursos de sueldos y salarios, primero hay que saber recorte ministerios. Señor presidente, recorte ministerios. No se quede solamente cambiándoles de nombre. Haga una cirugía mayor, ahí sí, en algunas instituciones. Sofoque a otras instituciones. Sofóquele, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo así tienen 400 empleados? ¿Para hacer qué?
para seguir ocultando básicamente lo que debieron traducir a la opinión pública, entonces sofoque algunas de las entidades presupuestariamente. O sea, hay como, aunque no pase nada, a través de la Constitución, consulta popular, constituyente, podemos ir achicándoles y reduciendo básicamente esos presupuestos. Yo creo que, aparte de eso, en la parte política es lo más complicado. El tema es que hasta este rato yo veo un 2-1 por parte de la oposición al propio presidente. De la oposición, del ala de la derecha de la Alianza País, porque ahí hay dos alas de este rato, la izquierda y la derecha. La derecha es la que están tranquilitos, queriendo que todas las cosas sigan igual como antes para seguir lucrando del presupuesto general del Estado o escondiendo lo que se llevaron con anticipación. Y hay una ala izquierda, que es la que está con Moreno este rato, que es la gente buena. Que es gente que realmente se dio cuenta cómo los dirigentes se fueron enriqueciendo utilizando un partido político para efectos justamente de su provecho personal. Entonces, yo creo que es fundamental este rato, aparte de lo que las investigaciones que se pueden hacer, llame a la consulta. La consulta popular, y las preguntas son fundamentales. Ya. Ahí se necesita meter mucha inteligencia. En materia de la Contraloría de los organismos de control, ¿qué pregunta debería prevalecer? Yo diría, vea, hay que a aquellos que no les podemos cortar de tajo, hay que sofocarles, hay que ahogarles, presupuestariamente, pero es sencillo. Pero a las demás hay que suspender las funciones de muchos funcionarios, no solamente los que son puestos a plazo. Suspenda a los funcionarios, ministros actuales del gobierno. Lenín, por favor, saque a aquellos que tienen vinculación con el gobierno anterior. Usted está plagado de gente que no es suya, es gente contraria a la ética, a la moral, que fueron introducidos justamente para que hagan de guardianes de lo que se robaron durante 10 años. Entonces, esa es una de las funciones fundamentales de este rato. Guardianes de la franquicia, además, del formato de organización del Estado. Organización mafiosa. Que ha funcionado como tal, ¿no? ¿Por qué le dice usted funcionamiento mafioso? Le digo, para que entienda el público, una mafia, ¿cómo funciona? ¿Y qué comparación hay que hacer de este gobierno? Bueno, no del gobierno de Moreno, sino del anterior. Bueno, lo que hicieron básicamente, ¿no? Fueron constituyendo una organización, e inclusive en la parte legal, fueron haciendo reestructuración en distintas leyes para efectos, primero, de poder llevarse con más facilidad las contrataciones a dedo, primero. El segundo, el eliminar los controles del Estado. El tercero, el nombrar funcionarios adeptos para que, metiéndose la plata, enriqueciéndose también ellos, oculten lo que está pasando con los capos realmente de esa gran mafia. El modificar la ley de contratación Capaya, pública. por ejemplo, era una parte importantísima. Pero él, y no solo de este gobierno, sino también de gobiernos anteriores. Yo me acuerdo, vea, el año 2001 o 2002, hicimos un informe en contra del Capaya, cuando estaba yo en la Comisión Anticorrupción. Y la glosa era inmensamente grande. ¿Sabe cuánto era? Era $126,000. Y para ese entonces era realmente una cantidad asombrosa. Hoy, cuando hablamos de 7 millones, de 30 millones, decimos esa tontería tan chiquita, ¿sí? O sea, hemos cambiado la mentalidad. Sí. Con la brutalidad de presupuesto que se tuvo, pues básicamente es increíble. ¿Cuándo usted imaginaba haber encontrado una realidad de deuda de 60,000 millones, 58,000 millones? Pero, lo que es eso. Vea usted, 58,000 millones Patiño de dólares. Patiño era miembro de había una organización que justamente, conjuntamente con la Iglesia a nivel internacional, trabajaba para efectos de la disminución de la deuda. Pero vea usted, ellos, el primer paso que dieron es disminuir la deuda. Usted recordará, hicieron una renegociación con el default que tuvo el país, bajaron de precio, compramos a precio más bajo y tuvimos un ahorro de cerca de 3.100 millones de dólares. Ahí estaba la deuda en alrededor de 7.000 millones de dólares. Hoy, ¿cuánto tenemos? Cerca de 60.000. Un gobierno que, aparte de tener esa riqueza inmensa de flujo de dinero, utilizó justamente exprimiéndole no solamente a lo que es deuda externa, Gonzalo. Lo cruel es que usó fondos inclusive suyos y míos, de los profesores, de los trabajadores del Seguro Social. En resumen, veían, y cada uno de los lambones que estaban alrededor del gobierno decían, yo puedo sacar de esta parte de dinero que, sin ser del gobierno, podemos utilizar para darle liquidez a un gobierno. Y dejar una imagen, lo que pretendió Correa al final es dejar una imagen de un país en marcha. Lo que realmente lo que hizo es
realmente utilizar los últimos centavos que teníamos, incluso en la reserva monetaria, para efectos de darle vitalidad a la economía. Y vea lo que estamos viviendo este rato y el grave problema que le ha colocado a Lenín Moreno en los siguientes meses. Porque cuando ya se acabe el dinero del presupuesto por los créditos que se tuvo en los primeros meses, ya no va a haber ni siquiera para pagar sueldos. La falla de la venta de uno de los pozos de 1.500 millones de dólares, que ya no lo quisieron hacer por los informes de la Contraloría como respecto a Zingue, pues les quita fondos presupuestarios para octubre, noviembre y diciembre. Ya va a haber esos meses. ¿Qué es lo que pasa con el presupuesto, mi querido Gonzalo? Doctor Alfredo Correa, le quiero preguntar algo sustancial. ¿Está destituido el Contralor Poli? Porque lo que yo tengo aquí es el decreto del Pleno de la Cámara, de la Asamblea. ¿Y sabe qué dice el artículo 1, literalmente? Censurar la actuación del doctor Carlos Poli Fagioni en el ejercicio de sus funciones como Contralor General del Estado. El artículo 2 dice: remitir a la Fiscalía General del Estado el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces, Pablo Celi se queda legalmente en condición de subrogante, obviamente, porque no ha sido destituido. No ha sido destituido como manda la Carta Política del Estado o las leyes más o menos las más importantes orgánicas del funcionamiento del organismo de control. Ahí necesitamos que nos oriente, doctor. Yo estaba convencido de que la resolución que adoptó el Congreso Nacional respecto al juicio político que instauró en contra del doctor Carlos Poli había sido de censura y destitución. Ahora, usted indica que ahí no está, doctor, para que lo observe. la resolución censurar, dice. De destitución. Entonces, lo que hay es la resolución mediante la cual se le censura al doctor No se Poli, le destituye. pero no consta la consecuencia de esa censura, que es la destitución de sus funciones. Pero en todo caso, el doctor Poli... un acto resolutivo de esa envergadura tiene que ser literal la disposición. Por supuesto, del la Pleno. destitución no puede presumirse, tiene que ser una No pueden resolución. colegir de que ya Exacto, está. tiene que ser una resolución expresa, no se puede colegir que por la censura ya está destituido, porque son dos decisiones, Entonces dos requieren medidas detener, pues. distintas. La censura Se es les va a una perdonar. y la destitución es otra. Pero en todo caso, ¿qué ocurrió? Ocurrió que el doctor Poli abandonó sus funciones. Abandonó no solamente sus funciones, sino abandonó el país. Desde el exterior envió una renuncia. Quiso cambiar al contralor subrogante y este no se dejó cambiar. El doctor Celi rompió físicamente, materialmente rompió el documento mediante el cual el doctor Poli le designaba contralora subrogante a la doctora Chamón. ¿Y eso es legal? No es legal, pues un ¿Qué documento, fuerza constitucional le da a Pablo Celi la ruptura de esos papeles? Un documento no puede desaparecer Ese en su documento, contenido porque no es y en sus cualquier papel, efectos, pues, ¿no? porque se rompa materialmente, como cuando el economista Correa rompía los diarios del Universo, La Hora, etcétera. Eso no quiere decir que esas instituciones hayan desaparecido, por ventaja subsisten. Pero habiendo renuncia y habiendo la censura, el ex contralor Carlos Poli desapareció del ejercicio de sus funciones. El doctor Celi, mal o bien, es el contralor subrogante. Y de lo que yo recuerdo, en los primeros Pero no momentos, está destituido. obtuvo el respaldo, doctor, no está destituido, está censurado. pero renunció. Hay también renuncia, que es una de las formas mediante las cuales un funcionario público puede separarse del ejercicio o sea, de sus funciones. Poli ya no es nadie. Poli es ex Contralor General del Estado Por renuncia. por renuncia o por abandono del cargo Claro. o por fuga del país, Por fuga. ahora Eso sometido está mejor. a un enjuiciamiento penal Claro. por asociación ilícita con el
señor vicepresidente de la República. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha expresado Jorge, pero no puedo estar de acuerdo con que ya estamos cansados de la corrupción. No nos podemos cansar jamás, porque eso en cierto modo querría decir resignarnos a que los hechos ya ocurrieron y bueno, dejemos pasar, dejemos de hacer. Eso jamás. Tenemos que seguir siempre y más aún con la existencia de esta Comisión Cívica de Control de la Corrupción, que es la que ha actuado con una fuerza moral indestructible. Les han querido meter en la cárcel, les han querido condenar a pagar indemnizaciones millonarias y por ventaja hasta ahora no han podido hacerlo y creo que no podrán hacerlo posteriormente tampoco y tienen que seguir trabajando asiduamente por descubrir los hechos corruptos que existen en el país y que si no hay una Contraloría que los descubra y si no hay una Fiscalía que los acuse en forma imparcial, hay una Comisión Cívica de la Corrupción que es una entidad que tiene una fortaleza moral inquebrantable y tiene que seguir adelante porque jamás podemos resignarnos a que nuestros recursos públicos se vayan a los bolsillos de los funcionarios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la década que pasó? Casi no hay un ministro que no esté enjuiciado y que no haya sido objeto de actos de corrupción de parte de Odebrecht y todavía queda por verse. Todo lo y estoy demás, a las órdenes de ustedes para que me investiguen, dicen los sinvergüenza. Todo lo demás que habrá en el área de educación, de vialidad, de salud, etcétera, etcétera, porque lo que se está descubriendo hasta ahora es una mínima parte de lo que ha ocurrido en el país, lamentablemente, en la década corrupta que terminó y que ahora el presidente Moreno tiene la obligación moral de realmente hacer efectiva la lucha contra la corrupción, como él mismo ha dicho, mediante la práctica de una cirugía mayor, y yo creo que la primera cirugía está muy cerca de la presidencia de la República, está en la vicepresidencia de la República, porque indiscutiblemente hay, a mi modo de ver, indicios absolutamente decidores y terminantes que conducen a que hubo una asociación o una confabulación para establecer un sistema de corrupción mediante el cual se aprovecharon de los recursos públicos en forma que jamás el país puede olvidar ni puede perdonar. A día seguido me he permitido yo invitarle al doctor Pablo Celi y lo que quería yo simplemente, y le pregunto a distancia es, ¿qué nos garantiza usted, doctor Celi? Por lo que acabamos de leer, él es el contralor que va a continuar. Pero hay un concurso en marcha este rato. No ha convocado. Está en marcha. Esa es la parte labrada, doctor. Me parece que están en conocimiento o algo así de un reglamento que sería el que rija el procedimiento del concurso, pero no he sabido que ha habido ninguna convocatoria y sobre todo ahora, ¿qué podemos esperar de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que nunca cumplió con las funciones para las cuales fue creado? Ese consejo fue creado él va a reclamar su periodo en sustitución de la Comisión de Control Cívica de la Corrupción que había antes. Y lo que no han hecho jamás es investigar ni descubrir ningún hecho de corrupción. ¿Por qué? Porque estaban todas las instituciones del gobierno estaban bajo el dominio absoluto del expresidente de la República. Lo primero que tiene que haber ahora es un sacudón fuertísimo para que haya una independencia. Pero pongamos otra autoridad de control, pues. Ese sería un gran sacudón, pues. De conformidad con la carta política, obviamente. Pero es que si se elige este momento un nuevo contralor, ¿qué va a ocurrir? Que Alianza País va a querer que sea de su seno. Va a querer tener un contralor que sea nombrado por ellos. La mayoría. No sé si el presidente de la República también a lo mejor va a querer que haya un contralor que sea sometido a su consulta, pues, tiene que haber
exactamente, Entonces, una consulta que entre los primeros temas... La consulta debe convocarla mañana, de ser posible el día de hoy, señor presidente Moreno. Pero todo dependerá de cuáles sean las preguntas, porque si es una consulta no sacamos nada con que se le realice. Y la primera pregunta que tendría que haber es si se desmantela ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no ha servido sino para nombrar a los funcionarios que ha querido el señor economista. ¿Y entonces Rafael quién nombraría, Correa? Dirían, a las autoridades de control? Se tendría que analizar los sistemas anteriores que habían, a ver si son o no idóneos. No son perfectos. Y si no resultan las ternas procedentes, que conformaba el Congreso, que conformaba el presidente, para que haya la designación consiguiente. Ningún sistema va a ser perfecto. La autoridad no puede caer del cielo, tiene que provenir de algún organismo público, pero sí tiene que haber el escogitamiento necesario para que esa autoridad sea lo suficientemente solvente desde el punto de vista profesional y moral para que no se deje influenciar por nadie, por más presidente o expresidente de la República que haya sido. Pero no centremos la conversación solamente en el Contralor General del Estado. Sí, ¿no? Pensemos en el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, pensemos en el presidente de la Corte, el procurador, el propio fiscal, el procurador, pensemos en el Consejo de la Judicatura. Gonzalo, ¿cómo quiere que usted tiene confianza de invertir este rato cuando tiene una justicia cooptada por esa gran mafia que gobernó durante 10 años? Hay que cambiar la justicia, comenzando por el señor Yalc. Yo creo que es fundamental el apuntar ya, digamos, los cañones. Justamente aquellas personas que sirvieron de muralla para efectos de ocultar todo lo que se estaba haciendo durante los 10 años anteriores. Los cañones están en la convocatoria a la consulta. En la convocatoria a la consulta, exactamente. Y hay que decir al presidente de la República es que el mes de septiembre es fundamental. Hoy, cuando está en lo máximo de la ola en cuanto a la popularidad, es fundamental aprovechar justamente esa circunstancia. Porque caso contrario, en la medida que pase el tiempo, va a comenzar a perder justamente esa capacidad hoy día de captar una mayor cantidad de votos para cambiarle al país. Claro que no está en nuestro escogitamiento para el próximo programa, para lo que sigue de esta revista de noticias y opinión. No podemos nosotros decir si conviene o no conviene paralizar a la refinería, suspender sus operaciones por el daño humano y técnico mayor que puede irrogarse. Ahí hay una buena acción que tenemos que realzar. Lenín Moreno está planteando ya una auditoría internacional para que no vengan estos sinvergüenzas de los asambleístas del lado derecha de la Alianza País a decir que todo está bien. En definitiva, ya están diciendo. Y están diciendo que todo está bien. Entonces, sí. Pero necesitamos compañías pero que sean compañías independientes, que no tengan ninguna vinculación. Vea usted cómo contrataron algunas auditoras norteamericanas, la del señor que era Boy Scout y que trabajaba la mujer en la presidencia de la República, una compañía que creo que era, no me acuerdo el nombre, ni quiero decir el nombre tampoco, pero necesitamos contratar compañías internacionales que deben existir para hacer una auditoría en forma inmediata. Le aconsejo que le vaya escuchando al técnico ecuatoriano, señor ingeniero Boris Abad, desde el exterior, no, parece que está en Europa. Excelente técnico ecuatoriano y especializado en temas de refinería. Está también René Ortiz, está también, o va a estar con nosotros, Jorge Pareja. Ya le veo ahí afuera. Y la señorita asambleísta Rina Cambain, del partido o movimiento Creo. Ella también viajó en esa comisión cameral hasta la planta y entonces nos va a hacer una lectura de lo que encontraron los señores asambleístas. Y para terminar, Gonzalo, la plata tiene que regresar al país. Imagínese el caso de Capaya. Él acumulativamente, supóngase que le ponen en varios juicios 20 millones de dólares, es decir, 20 años de prisión. Por el asunto el acuerdo que se hace con el gobierno puede bajar a 2 años. Pero, ¿y la plata, mi querido doctor? Es lo primero que tienen que restituir y devolver, porque no pueden quedarse con el dinero mal habido y venir a entregarse para estar un año
en supuesta privación de la libertad y salir tan campantes como antes. O sea, es elegante, ¿no? Es 2 años y me quedo con 40, 50 millones de dólares en la cuenta corriente. Entonces, eso también hay que cambiar y no podemos permitir que en un acuerdo que hacen entre la justicia, entre comillas, pues básicamente entren a 1 o 2 años y se queden con ese montón de plata. Es obligación de Lenín Moreno el quitarles la plata. Si es que al pequeño narcotraficante le quitan el vehículo en ese momento y se le llevan para el Estado, ¿por qué no a este montón de sinvergüenzas? Por ejemplo, la casa de Polit sigue todavía siendo de Polit. Entonces, las leyes tienen que ir más allá, justamente con la extinción de la propiedad privada. Si tuviéramos un organismo constitucional que fiscalice, lamentablemente el Parlamento no está cumpliendo con esa sagradísima obligación frente a la sociedad ecuatoriana. Señoras y señores, solo les dejamos oír lo que le amenazaba Capaya al señor vicepresidente. ¿Recuerda usted, Jorge? Ese no es presidente. Sí, así le decía, vea. Me acaba de contactar un amigo común con Jorge Glass a decirme que si me quedo callado, él me va a ayudar. Qué tierno, Jorge Glass. Qué dulces las palabras. Jorge Glass, ayúdate a ti mismo, porque de la cárcel no te salva nadie. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en